Este caso se desarrolla en el Reino Unido y abarca varios años. Reinhard Saga, conocido como Ray, vino al mundo el 19 de febrero de 1983 en Jambi, una bulliciosa ciudad en la isla indonesia de Sumatra. Aunque creció en Yakarta, en Java Occidental, en el seno de una familia acomodada con sus padres y dos hermanos menores. Étnicamente, pertenecían al pueblo Batak, un grupo destacado en Indonesia, conocido por su adherencia a un cristianismo protestante conservador. Siendo el mayor de sus hermanos en una comunidad tribal, Ray cargaba con la responsabilidad de proveer y cuidar a su familia, según la tradición. Creció como un hombre homosexual en Indonesia, un país con valores islámicos conservadores, enfrentando la condena de su familia y tribu por su orientación sexual, lo que lo obligó a vivir en secreto. A pesar de su modesta estatura de 1,70 m, Ray poseía una voz suave, una sonrisa carismática y unas gafas de montura gruesa que lo hacían parecer modesto e inofensivo. Sin embargo, bajo esa fachada se escondía un deseo ardiente de liberarse de su opresivo entorno y vivir una vida auténtica. En 2007, a los 24 años, Ray se graduó en arquitectura en la Universidad de Indonesia. Luego, obtuvo un visado de estudiante y tomó la decisión de trasladarse a Manchester, en el Reino Unido, donde finalmente podría vivir la vida que tanto anhelaba. Sin embargo, quienes conocían a Ray no sabían del lado oscuro que se ocultaba bajo su apariencia modesta. Se convertiría en uno de los violadores más infames de la historia. La Fiscalía de la Corona lo describió como el violador más prolífico en la historia jurídica británica y posiblemente mundial. Con su visado de estudiante, Ray asistió a la Universidad de Manchester, donde cursó un posgrado en planificación urbana, seguido de un máster en sociología. Manchester, especialmente la zona universitaria, ofrecía el escenario perfecto para que Ray fuera aceptado por su homosexualidad. Princess Street, la arteria principal, se extiende desde el imponente ayuntamiento victoriano de Albert Square hasta los vibrantes barrios donde Ray alquiló estratégicamente un piso. Esta calle sirve como una línea divisoria cultural. Por un lado, Chinatown rebosa de coloridos letreros y tentadores aromas. Por otro, el Gay Village da la bienvenida a los visitantes con banderas arcoíris. Más adelante la energía se intensifica con discotecas emblemáticas como Factory y Fifth. Manchester es conocida por su legendaria vida nocturna, pero esta efervescencia también atrae a numerosos infractores de la ley y depredadores. Ray era relativamente extrovertido y no muy tímido a la hora de hacer nuevos amigos. En 2008, Sarah, seudónimo para proteger su identidad, se cruzó con Ray. En una entrevista con la BBC, Sarah mencionó que lo conoció durante sus primeros días como estudiante. Aunque compartían el mismo círculo de amigos, nunca estuvo especialmente unida a él. Observó que Ray recibía mucha atención de otros hombres homosexuales y coqueteaba con facilidad. A pesar de ello, Sarah notó que no parecía el tipo de persona que buscaba fiestas salvajes. Se presentaba como amistoso, tranquilo, seguro de sí mismo y sin pretensiones. Su vanidad era evidente en la meticulosa atención que prestaba a su aspecto. Sarah creía que su apariencia única lo hacía destacar dentro de la comunidad gay. Concluyó diciendo que prefería a hombres masculinos y solía presumir de su poder para convertir a hombres heterosexuales en gays. Sin embargo, este poder ocultaba una intención mucho más oscura. La cómoda vida de Ray en Manchester estaba financiada en parte por su rico padre, un barón del petróleo, aunque también trabajaba a tiempo parcial. Uno de esos trabajos, en un bar del Gay Village de Manchester, lo situó en el centro de la comunidad a la que más tarde se dirigiría. Uno de sus antiguos jefes lo describió como un empleado excepcional. Siempre entre los mejores, era educado, eficiente, hablaba un inglés perfecto y nunca faltaba a su turno. Conocido como el sonriente, alegre y autoproclamado Posh Spice, Ray era visto como un buen tipo por quienes interactuaban con él. Sin embargo, su jefe mencionó que su constante contacto visual y sonrisa podían resultar inquietantes, sugiriendo una cualidad manipuladora oculta. Esta inquietante característica hizo que la revelación de su verdadera naturaleza fuera aún más espeluznante. El coto de caza de Ray estaba cerca de su modesto piso en Montana House,
en Princess Street. Después de pasar todo el día trabajando o estudiando, Ray se colocaba cerca de su ventana, observando las calles. Tenía buen ojo para los hombres masculinos, musculosos y altos, pero prefería que estuvieran ebrios y solos. Cuando se presentaba una oportunidad, Ray salía no solo con una sonrisa, sino con un brillo depredador en los ojos. No le interesaban los contactos genuinos ni desplegar su supuesto poder de atracción. En lugar de eso, acechaba a una víctima potencial o esperaba cerca de locales de comida para llevar a altas horas de la noche, dispuesto a explotar la vulnerabilidad de transeúntes desprevenidos. Su siniestro y calculado enfoque le hacía presentarse como un salvador, un buen samaritano que ofrecía un refugio seguro a personas intoxicadas desesperadas por cargar un teléfono apagado, volver a contactar con amigos o, simplemente, no dispuestas a que la noche terminara. El piso de Ray parecía un salvavidas, una oferta razonable de un individuo manso y excesivamente amable. Trágicamente, esta táctica manipuladora resultó eficaz en múltiples ocasiones. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, en una ocasión, Ray salió a la calle, encontró a una persona muy borracha y la llevó a su piso en menos de 60 segundos. Una vez dentro, Ray pasaba sin problemas de depredador al acecho a amable anfitrión, ofreciendo asiento y refrescos sin levantar apenas sospechas. Si la víctima era capaz de atravesar su sucio piso sin tirar uno de sus muchos imanes de nevera, Ray mostraba su amplia gama de bebidas alcohólicas: vodka, tequila, ron, ginebra, whisky. Tenía una bebida para cada persona. Cualquiera que fuera su preferencia, Ray presentaba una bebida mezclada con gamma-hidroxibutirato, GHB, conocido como éxtasis líquido, que se conseguía fácilmente en las calles de Manchester e Internet. Actuaba esencialmente como el alcohol en el cerebro, pero si se tomaba demasiado, podía producir mucho sueño como un sedante, y a veces llevar a la inconsciencia total. Los estudios demostraban que el GHB afectaba negativamente a la memoria, lo que indicaba que Ray había hecho sus investigaciones. Este elemento clave le permitió continuar con su juerga de 10 años. Como resultado, muchas de las víctimas de Ray solo sospechaban vagamente que algo extraño había ocurrido una noche en Manchester, sin recordar nada con claridad. Desgraciadamente, aquí es donde el caso toma un giro más oscuro. Una vez digerida la bebida, las víctimas, por lo demás fuertes, quedaban indefensas. Ray colocaba entonces mantas y mantas en el suelo para crear lo que parecía una cama. Colocaba el cuerpo inconsciente de su víctima boca abajo, con los pantalones bajados hasta las rodillas. A estas alturas, completamente desnudo, Ray colocaba su iPhone 4 blanco para asegurarse de que tanto él como su víctima estaban a la vista, preparándose para lo que estaba por venir. Con su iPhone 6 negro en la mano, Ray agredía repetida y salvajemente a la víctima, a veces durante varias horas, a veces con pausas, pero a menudo sin ellas. Grababa el calvario y tomaba vídeos y fotografías para revivir y gratificarse de la violación en una fecha posterior. Esto permitía a Ray seguir explotando a sus víctimas indefinidamente, manteniendo su perversa satisfacción. En la ausencia de una cronología concreta marcada por fechas y horas, desentrañar la oscura saga de la prolífica racha de agresiones de Ray se convierte en una tarea intrincada. Con más de 200 víctimas, su juerga fue de una escala sin precedentes, por lo que resulta difícil saber por dónde empezar. La naturaleza de sus crímenes y su método de sedación y acoso a los hombres hacen que muchas víctimas no puedan recordar los hechos o prefieran no hacerlo. A pesar de ello, numerosas víctimas han compartido sus historias, arrojando luz sobre sus horribles actos. Una de estas víctimas, a la que llamaremos Robert para proteger su identidad, compartió su historia en una entrevista. Era una noche cualquiera para Robert. Llegó a un local de comida para llevar al final de la noche para cargar el móvil. Preguntó a uno de los trabajadores si podían cargar su teléfono mientras esperaba su pedido de comida. Pero Ray escuchó la conversación. Ray gritó: «Tengo un piso a la vuelta de la esquina. Si quieres puedes cargar el móvil allí. Está a solo 5 minutos andando». Pensando que podía arreglárselas solo y no viendo ninguna amenaza, Robert aceptó. Robert volvió al piso de Ray, puso su teléfono a cargar y se sentó.
Describió el piso de Ray como el típico alojamiento universitario. Nada en él parecía siniestro. Ray le ofreció varias bebidas de su amplia selección. Robert se negó cortésmente, ya que no quería socializar ni beber con Ray. Solo quería que le cargara el móvil para poder marcharse. Ray fue persistente, ofreciéndole bebidas por segunda vez con una gama de diferentes opciones. Llegados a este punto, Robert sintió que algo no iba bien. Después de 15 minutos, con un 5% de batería en su teléfono, decidió marcharse. Al salir, intercambió números con Ray, aunque no tenía intención de ponerse en contacto con él en el futuro. Guardó el número de Ray en su teléfono como Creepy Ray. Para Robert fue una escapada por los pelos. Otro hombre, que también deseaba permanecer en el anonimato, compartió su experiencia en una entrevista. Contó: habíamos salido una noche a la discoteca Factory y de madrugada perdí a mis 3 amigos. Salí para ver si podía contactar con ellos. Pasaron 10 minutos y, mientras estaba afuera, el señor Sinaga se me acercó y me preguntó cómo estaba, quién era y por qué estaba afuera. Como era un compañero, pensé que solo estaba pendiente de mí. Empezamos a hablar durante 10-15 minutos. Luego se ofreció a llevarme a su piso para que me calentara, mientras esperaba a contactar con mis amigos. No parecía haber ningún problema, así que le seguí dentro. Seguimos charlando sobre la escuela, el instituto y la universidad, pensando que solo eran estudiantes ayudándose mutuamente en Manchester, una gran ciudad en la que nos cuidábamos unos a otros. Cuando entré, me ofreció 2 copas. Fui al servicio, ya que había bebido bastante y necesitaba ir al baño. Cuando volví al salón, me había preparado 2 chupitos, uno rojo y otro transparente. Me tomé los 2 chupitos, uno tras otro. A partir de ese momento, no recuerdo nada hasta las 6 de la mañana. Fue entonces cuando me desperté y lo encontré encima de mí. En un escalofriante intercambio de WhatsApp, en julio de 2015, Ray informó a un amigo de que su compañero de piso se mudaba. Emocionado por la perspectiva, el amigo respondió: bueno, ahora puedes meter a muchos chicos heteros. Ray respondió insensiblemente enviando una fotografía de su última víctima, que estaba inconsciente, boca abajo y mancillada, acompañada del mensaje: ¿quieres decir como esta? Como ya se ha dicho, a Ray le gustaba presumir de su capacidad para convertir en gays a hombres heterosexuales. Así que esto se convirtió en una broma dentro de su grupo de amigos. Sin que sus amigos lo supieran, estos ligues eran en realidad sus víctimas. El amigo respondió: siempre hay uno nuevo, tienes un hetero diferente cada semana. Ray contó a sus amigos del grupo de WhatsApp que la noche anterior había recogido a un hombre que había discutido con su novia en la discoteca Factory. Se jactó diciendo: Super Ray salva a chicos heterosexuales de sus monstruosas novias, enviando una fotografía de su víctima inconsciente. Un amigo respondió: por fin puedo ver el interior de la habitación de Ray. Siempre me prohibieron ir detrás de esa puerta mágica. Siempre gritabas: no, es demasiado sucio. Las bromas continuaron sobre sus habilidades para tirar de hétero y sobre el secretismo de su vida personal. Un amigo llegó a bromear diciendo que los cadáveres se amontonaban bajo su cama. Cometer un crimen tan atroz es una cosa, pero desprenderse por completo, buscando un inmerecido aumento de ego y bromeando con los amigos mientras se mantiene oculta la verdadera naturaleza de los hechos, es un nivel diferente. Su sociopatía y narcisismo no tuvieron freno. En la superficie, su narcisismo y su personalidad un tanto ingenua hicieron que algunos pensaran en él como un personaje un poco a lo Peter Pan, que no aparentaba su edad, cuando en realidad era uno de los peores criminales que Gran Bretaña ha visto jamás. Entre estas violaciones, Ray tuvo algunas relaciones intermitentes, cortas y caóticas. Una de las amigas íntimas de Ray recordaba que tenía un novio que trabajaba en el Hotel Ibis, frente a su piso de Princess Street. Al trabajar muchas horas y no tener la disponibilidad que se esperaba de Ray, la relación terminó. Ray no llevaba bien el rechazo. Sus amigos aseguraban que Ray amenazó a su exnovio diciéndole que se haría daño y que bebería lejía en un intento enfermizo de chantajear a su supuesta amante. En 2017, las hazañas de Ray habían durado 10 años y en ese momento se desplazaba a la Universidad de Leeds para estudiar su doctorado con una tesis titulada
Sexualidad y transnacionalismo cotidiano entre hombres homosexuales y bisexuales del sur de Asia en Manchester. Suspendió su doctorado y continuó con su juerga perturbadora hasta las 6 de la mañana del 2 de junio de 2017. Un hombre, que no será nombrado, tras salir del piso de Ray una fría mañana, llamó al 999 con tembloroso pánico en la voz. Consiguió decir: «Hola, creo que un tipo acaba de intentar conmigo después de llevarme a su casa y yo no quería». Por supuesto, la prioridad de los encargados de la llamada era la seguridad inmediata del hombre. Pero entonces le preguntaron si se había reunido con él anoche. El hombre respondió: «Sí, le conocí anoche. Creo que estaba bebiendo y él me pasó algo, no sé, y ahora por la mañana está encima de mí intentando, ya sabes qué». Aunque el hombre relató valientemente los hechos, no pudo articular explícitamente lo que Ray le había hecho. De su testimonio se desprende que, incluso al día siguiente, los recuerdos estaban nublados por los efectos de los sedantes. La llamada continuó con la insistencia de la persona que le atendía para que dijera el nombre del agresor. El hombre admitió: «No sé su nombre en absoluto, solo sé dónde está su casa y no ha salido desde que escapé». Describió cómo, al recobrar el conocimiento, se defendió instintivamente, intentando apartar a Ray. Presa del pánico, intentó explicar que tenía sangre en las manos por haber golpeado a Ray en defensa propia. Pocos minutos después de la denuncia policial, los agentes llegaron al lugar, encontrando a un hombre que se declaraba víctima y a otro semi-inconsciente. Ray yacía en el suelo, rodeado de sangre. Sus graves heridas condujeron a la detención del autor de la primera llamada. Mientras Ray era trasladado de urgencia a la Manchester Royal Infirmary, la policía se enfrentaba a un dilema: ¿a quién creer? ¿A Ray, gravemente herido, o al hombre con las manos manchadas de sangre? Pero pronto se desveló la espeluznante verdad. A pesar de sus fluctuaciones de conciencia, Ray buscaba obsesivamente el paradero de su teléfono móvil. El inspector Matt Gregory, que visitaba Plymouth a Ray en el hospital, se dio cuenta de su angustia. El teléfono de Ray, encontrado bajo la cama, desconcertó a los agentes. Ray, ansioso por acceder a él, proporcionó un PIN incorrecto. ¿Se debía a sus heridas o a un intento de ocultar pruebas? Imperturbable, el agente insistió y acabó desbloqueando el teléfono. En un intento desesperado, Ray trató de quitárselo de la mano a Gregory, levantando sospechas. Cuando el agente accedió a la aplicación de fotos, se descubrió la verdad. El agente se encontró inmediatamente con 3 inquietantes imágenes en miniatura de un hombre desnudo. Reconociendo la importancia potencial de estas pruebas, procedió a ver 3 vídeos. Cada uno de ellos reflejaba un patrón perturbador encontrado en muchos otros: una víctima indefensa, su ropa quitada a la fuerza y Ray imponiéndose sobre ella. Pronto se descubrió la sorprendente verdad. El hombre detenido por lesiones graves decía la verdad. La grabación que tenía en sus manos, el agente mostraba la agresión continuada de Ray. Con esta revelación, el caso dio un giro dramático que condujo a la detención legítima de Ray. Tras ser puesto en libertad, el hombre cogió su teléfono y se dio cuenta de que era el segundo móvil de Ray, que había cogido a toda prisa durante su huida del piso de Ray. Al entregarlo a la policía, un examen minucioso de los dispositivos de Ray descubrió más de 3 terabytes de contenido explícito en el que aparecían más de 200 víctimas, todas ellas drogadas e inconscientes. Este descubrimiento arrojó luz sobre las siniestras actividades de Ray, pintando un escalofriante cuadro. Las atroces acciones de Ray no solo infligieron daños físicos, sino que también dejaron profundas cicatrices en las vidas de sus víctimas, lo que ilustra el profundo impacto de sus crímenes en su bienestar y sensación de seguridad. El juicio abarcó 4 procedimientos distintos, un reto de enormes proporciones tanto para el fiscal de la corona como para los miembros del jurado. Con numerosas víctimas implicadas, existía el riesgo de reducirlas a meras estadísticas, desprovistas de su humanidad. A lo largo del juicio, cada víctima tuvo que enfrentarse a sus desgarradores recuerdos, viendo vídeos de su brutal agresión por parte de Ray, que parecía inquietantemente satisfecho mientras miraba. El comportamiento de Ray revelaba una enfermiza sensación de placer
cada vez que una víctima confirmaba su presencia en los vídeos. El intento de su abogado defensor de presentar los encuentros como consentidos fracasó, ya que las víctimas se mantuvieron valientemente firmes contra tales acusaciones. A pesar de los esfuerzos de la defensa, los 4 jurados rechazaron unánimemente las alegaciones de Ray de relaciones consentidas. La Fiscalía, plenamente consciente de la gravedad de los delitos de Ray, abogó con vehemencia por una condena a cadena perpetua completa, una rareza fuera de los casos de cadena perpetua obligatoria. Ray fue finalmente declarado culpable y el juez que presidía el tribunal lo denunció como un individuo peligroso y profundamente perturbado, carente de cualquier atisbo de realidad. Aunque el veredicto supuso un cierto alivio para las víctimas, muchas siguieron lidiando con el trauma infligido por Ray. Algunos encontraron consuelo en saber que habían evitado males mayores, como el valiente individuo que escapó y alertó a las autoridades. Sin embargo, para otros, la sentencia no supuso un gran consuelo en su camino hacia la recuperación. Tras la sentencia, otros 23 hombres se presentaron como víctimas, lo que puso de manifiesto el alcance de las atrocidades cometidas por Ray. Esto llevó al fiscal general a expresar su descontento con la sentencia inicial, lo que condujo a una reevaluación. Finalmente, la condena de Ray fue aumentada a 40 años, una decisión destinada a reflejar la gravedad de sus crímenes. Este ajuste deja el destino de Ray en manos de la Junta de Libertad Condicional hasta 2060, cuando tendrá 77 años.